Estamos en Alcubles, una localidad de 700 habitantes de la Serranía Valenciana. Este pueblo es conocido, entre otras cosas, por su aceite de oliva. Hoy descubriremos cómo desde décadas anteriores se ha conseguido elaborar este preciado líquido. Estamos con un vecino de Alcubles que ha trabajado toda su vida en el campo y es propietario de la antigua almazara. Íbamos a la oliva, al monte, y íbamos con los burros, haríamos carga y a casa. Las pegábamos al suelo, las cogíamos arriba, según como estaban, y de allí pues a casa. Y aquí las pasábamos en casa, hasta que tocaba, pues teníamos una alarma, ponías la escalerica y las tirabas a la escalera para que se limpiaran. A punta del aire, ¿no? Para que el aire se llevara la ropa. En todas las casas había cuadras para las caballerías y se hacían las aceitunas y se llevaban a la almazara, y en la almazara se molía con una noria con caballería y cada parada entraban 4 sacos llenos de aceitunas para una parada. Y en una parada era lo que cogían la prensa. Y en la prensa a mano se desfloraba el aceite. Y cuando estaba un ratito saliendo el aceite de flor, se paraba y se sacaba otra vez todos los esportines y en las manos se hacía el remuelto. Y al hacer el remuelto luego se volvía a meter a la prensa, pero en cada esportín se tiraba un cazo de agua hirviendo, muy caliente, y luego se metía en la prensa y hasta que ya no podían apretar más. La parada era la medida que cabía la prensa. Una vez se plegaba el aceite, se plegaba en cántaras de 12 litros y se llevaban a mano a cada uno a su casa. Casas, el que tenía suficiente para casa, pues lo gastaba para casa, pero el que tenía para vender, pues vendía como podía en aquel tiempo. Pasaba uno y quería comprarle
en arreglo a la época, pues conforme iba el precio, pues se les vendía. Años 1980 lo que hacíamos era poner unas lonas muy grandes verdes en el suelo, a barazo limpio con la olivera. Cuando ya las teníamos recogidas las metíamos en sacos o en Cajas. para que no se estropeen, y cuando llegábamos al pueblo y las llevábamos a la cooperativa. Todos los días a la cooperativa llevarlas. Allí ya las vaciábamos, cuando ya teníamos la cooperativa. Y todos los días las llevábamos. Vaciábamos y ahí se encargaban de molerlas. Exacto. Y de hacer el aceite. El aceite lo hacían en la cooperativa y eso lo guardaban todo en la cooperativa. ¿Y cómo cogíamos las del suelo? ¿Eh? ¿Cómo cogíamos las del suelo? Una maquinita que teníamos para replegar del suelo. Que es como un rulo que va pinchando todas las del suelo. Un rulico con pincho y la cogiendo todas las bolsitas. Y eso allí lo limpiaban. No dejaban ni ramas. Y en la cooperativa la puedes llevar sucia. Podía llevar sucia, claro, porque allí las abocabas y te pesaban, pero te pesaban cuando estaban limpias. Claro. Cuando no estaban limpias, no. Primero las limpiaban y luego las pesaban, para que fuera Y luego para pesar los kilos auténticos de olivas. de olivas. Exacto. Eso es la nuestra. No hay otra nuestra. Y cuando las llevábamos a la cooperativa, las llevábamos y al cabo de los meses nos ingresan el dinero en el banco. Exacto. Y no nos preocupamos de buscar vendedor. Y nada más. Y bueno, es mejor, claro. Al tractor, la máquina esa que llevan, y coge, en un día te coge el remolque lleno. En un día no, en poco rato. Cambia mucho la vida
Entonces, a después, claro que eso ya hace muchos años, pero que digo, ¿no?